¿Alguna vez has sentido que este mundo no es tu verdadero hogar? ¿Que nada ni nadie logra llenar ese vacío que llevas dentro? No es locura, no es una etapa, es una señal. Hace más de 100 años, una revelación ancestral explicó por qué tantas almas como la tuya sienten que no pertenecen aquí. Y hoy, esa verdad regresa para despertar lo que has olvidado, porque no estás perdido, estás recordando quién eres. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han experimentado una inquietud interna difícil de nombrar, una especie de vacío que no se llena con logros materiales, relaciones sociales ni certezas culturales. Es un sentimiento íntimo, profundo, que trasciende las emociones convencionales como la tristeza, la nostalgia o la melancolía. Se presenta como una disonancia silenciosa, como si algo esencial estuviera desacompasado con la vida cotidiana, como si el alma estuviera desubicada, desplazada, observando el mundo desde una distancia inexplicable. Muchas personas describen esta sensación como una intuición persistente de haber nacido en un lugar o tiempo equivocados, como si la realidad a su alrededor no fuera realmente suya. Esta percepción no obedece a causas psicológicas simples ni responde completamente a explicaciones científicas modernas. No es un trauma puntual, ni una crisis existencial ordinaria, ni una etapa transitoria. Es más bien una sensación que persiste incluso en momentos de éxito, compañía o alegría, como una nota disonante que acompaña a todas las demás melodías de la vida. El lenguaje cotidiano carece de términos precisos para nombrar este fenómeno, pero distintas tradiciones espirituales y filosóficas a lo largo de siglos han intentado darle forma y sentido. En muchas culturas antiguas, desde la Grecia clásica hasta las montañas del Tíbet, desde los pueblos originarios de América hasta las escuelas místicas de Oriente Medio, esta experiencia ha sido comprendida no como una patología, sino como una señal de profundidad espiritual. Filósofos, chamanes, místicos y poetas han reconocido este anhelo silencioso como la manifestación de una memoria velada, un eco persistente de otro lugar, otro estado, otro plano de existencia del que el alma proviene y al que desea retornar. Según estas perspectivas, ese malestar no es un error ni una falla en la personalidad, sino un indicador de que la conciencia ha comenzado a despertar, de que está recordando algo olvidado durante mucho tiempo. Muchas personas que experimentan este desarraigo intentan, inicialmente, adaptarse a lo que el entorno espera de ellas. Asisten a reuniones sociales, estudian, trabajan, forman familias, buscan una identidad definida dentro de su contexto. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubren que algo sigue faltando. No importa cuántos logros acumulen, cuántas metas alcancen o cuántos vínculos establezcan, hay una sensación persistente de desconexión, una grieta invisible que no cierra. Este fenómeno es más común de lo que parece, aunque raramente se habla de él con profundidad. La mayoría lo interpreta como una crisis pasajera o lo minimiza, etiquetándolo como sensibilidad o como una simple fase. Pero quienes lo viven desde dentro saben que se trata de algo más fundamental, algo que atraviesa su identidad de forma silenciosa pero constante. Una característica notable de esta sensación de no pertenencia es que suele manifestarse desde edades tempranas. Muchas personas recuerdan haberla sentido incluso en su infancia, cuando todavía no tenían palabras ni marcos de referencia para explicarla. Surge como una extrañeza frente a las reglas sociales, una incomodidad ante lo artificial de ciertas normas, una intuición de que la realidad compartida por la mayoría no es la única ni la verdadera.
Es común que quienes la sienten se pregunten por qué los demás parecen encajar con tanta facilidad en rutinas y estructuras que para ellos resultan sofocantes. Esta disonancia interna puede llevar, en algunos casos, a un repliegue emocional, a un retraimiento o incluso a una búsqueda constante de sentido que no encuentra eco en los modelos dominantes. Pero este desajuste no es, necesariamente, una condena. Más bien, puede ser el punto de partida de una búsqueda más profunda. De hecho, en numerosas tradiciones espirituales, el sentimiento de no pertenecer ha sido interpretado como el primer susurro del alma que llama al despertar. En lugar de rechazarlo, se propone escucharlo, explorarlo, seguir su rastro como quien sigue un hilo invisible hacia un centro olvidado. Es el alma diciendo: no estás donde perteneces, pero tampoco estás perdido, estás recordando. En el hermetismo, por ejemplo, se dice que el conocimiento verdadero, la gnosis, no se adquiere del mundo exterior, sino que surge como un recuerdo profundo que se activa cuando el alma entra en contacto con su propia esencia. En otras palabras, ese malestar existencial es el umbral del despertar, la grieta por donde se cuela la luz. La experiencia del forastero espiritual no es nueva ni exclusiva de una época. Desde los místicos cristianos hasta los poetas sufíes, desde los sabios taoístas hasta los yogis de la India, existe un hilo común que atraviesa sus enseñanzas. El alma humana, en su estado más puro, no es de este mundo. Ha descendido, ya sea por elección, por aprendizaje, por destino o por misión, a un plano denso y complejo, donde se ve obligada a olvidar quién es para poder vivir, crecer y evolucionar. Pero el olvido no es completo. Algo dentro de ti recuerda. Es ese algo lo que late cada vez que miras al cielo y sientes que allí hay una respuesta. Es eso lo que se activa cuando te sientes extraño en tu propia piel, como si tu historia no comenzara en el momento de tu nacimiento, ni pudiera encerrarse en una biografía convencional. Frente a esta conciencia emergente, el sistema social moderno no ofrece muchas respuestas. Al contrario, tiende a patologizar la diferencia, a convertir el anhelo profundo en un síntoma, a tratar la sensibilidad como debilidad. Por eso, muchas personas que sienten este llamado terminan aislándose, dudando de sí mismas, adaptándose a un entorno que no refleja su verdad interior. Sin embargo, una vez que comprenden que su experiencia no es única ni accidental, sino compartida por miles de almas a lo largo del tiempo y el espacio, comienza a formarse una nueva narrativa. Ya no se ven como defectuosos, sino como viajeros, no como equivocados, sino como exiliados que han conservado la memoria de su verdadero hogar. Este primer capítulo no pretende ofrecer respuestas definitivas ni soluciones inmediatas. Su propósito es nombrar lo innombrable, validar una experiencia profunda y abrir el camino para que pueda ser explorada con honestidad. Reconocer el anhelo es el primer paso. Comprender que el vacío puede ser una señal, no una falla. Aceptar que la sensación de no pertenecer es el umbral hacia algo más grande, una llamada silenciosa que muchos han escuchado antes que tú y que otros, en este mismo momento, también sienten. No estás solo, no estás roto, estás comenzando a recordar. Comprender el origen del alma no es una cuestión académica ni un ejercicio de mera curiosidad intelectual. Es una búsqueda profundamente personal, existencial, que atraviesa culturas, épocas y tradiciones. Si el alma no pertenece plenamente a este mundo material, si existe en muchos una nostalgia sin causa visible, entonces es legítimo preguntarse, ¿de dónde venimos realmente? ¿Cuál es el origen de eso que siente, sueña, ama, y que sin saber por qué anhela otra realidad?
Este capítulo se sumerge en los mitos, sistemas filosóficos y visiones espirituales que han intentado responder a esa pregunta, no desde la lógica fría, sino desde una sabiduría intuitiva que reconoce al ser humano como algo más que carne, huesos y condicionamientos sociales. Lo sorprendente no es solo la profundidad de estas respuestas, sino la convergencia entre culturas tan distintas que jamás tuvieron contacto directo entre sí. Desde las cámaras secretas del Egipto helenístico hasta los templos vedánticos de la India, desde las cuevas donde meditaban los primeros budistas hasta los textos gnósticos escondidos durante siglos en el desierto, encontramos una misma intuición. El alma humana no nació aquí. El hermetismo, por ejemplo, ofrece una de las visiones más claras sobre la dualidad entre el mundo espiritual y el material. En el Corpus Hermeticum, conjunto de enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, se explica que la creación se dio en dos etapas. Primero fue el mundo invisible, ideal, surgido del pensamiento divino, perfecto e inmutable. Luego, como un reflejo más denso e imperfecto, nació el mundo material, donde reina la separación, el cambio y la ilusión. El alma humana, según esta tradición, pertenece al primero. Es una chispa del nous, la mente divina, que ha descendido voluntariamente o por destino al plano material, con el fin de aprender, experimentar y eventualmente recordar su verdadero origen. En este contexto, la vida humana no es un castigo ni un accidente, sino un viaje de retorno, un proceso en el que el alma debe despertar del sueño del mundo físico y regresar a la unidad perdida. Hermes enseña que este retorno no se logra acumulando saber externo, sino a través de la gnosis, el conocimiento interior que despierta al alma y la reconecta con la fuente. El gnosticismo, surgido entre los siglos I y III después de Cristo, hereda esta visión, pero la intensifica. Para los gnósticos, el mundo material no solo es imperfecto, es una cárcel construida por un ser inferior llamado Demiurgo, que ha separado a las almas del pleroma, la plenitud divina, y las ha arrojado a este mundo de ilusión y sufrimiento. La materia para ellos no es el hogar del alma, sino su exilio. La salvación no se alcanza mediante la fe ciega ni la obediencia a dogmas, sino mediante el despertar interno a través del conocimiento profundo. Quien siente que no pertenece, según los gnósticos, no está equivocado. Al contrario, esa sensación es la primera chispa del despertar. El alma que sufre por estar aquí es aquella que todavía recuerda de dónde vino, aunque no pueda expresarlo con palabras. Su misión es recuperar la memoria, atravesar la ilusión y regresar a la fuente original, no físicamente, sino por medio de la conciencia lúcida. En el pensamiento platónico, especialmente en el diálogo Timeo, encontramos una visión similar. Platón postula que el alma humana fue originada en el mundo de las ideas, un plano eterno y perfecto donde existen las formas puras de todo lo que percibimos en la tierra. Sin embargo, por motivos que nunca detalla completamente, estas almas descendieron al mundo físico y quedaron atrapadas en cuerpos. El cuerpo, según Platón, es como una tumba, una prisión para el alma, que distorsiona su percepción y la desconecta de su verdadera naturaleza. La filosofía, en este sentido, no es simplemente una actividad mental, sino una preparación para la muerte, entendida no como aniquilación, sino como liberación. Es el proceso por el cual el alma recuerda quién es y de dónde proviene. El hinduismo, desde otro ángulo, sostiene que el alma, llamada Atman, es eterna y divina, idéntica en esencia a Brahman, la realidad suprema. En este sistema, el universo es un juego cósmico, una manifestación temporal de lo absoluto,
donde las almas encarnan una y otra vez en el ciclo de samsara para aprender, desapegarse y finalmente alcanzar la liberación, moksha. Aquí, el olvido del origen no es un castigo, sino una condición necesaria para el aprendizaje. El alma debe vivir múltiples vidas, en diferentes cuerpos y circunstancias, para purificarse de las ataduras del ego y reencontrarse con su identidad divina. El despertar, en este contexto, es la realización de que el yo individual nunca ha estado separado del todo. No se trata de ir a ningún sitio, sino de ver claramente que ya se es eso que se busca. El budismo, aunque rechaza la idea de un alma permanente en términos occidentales, habla de una continuidad de conciencia que transmigra de una existencia a otra, arrastrada por el karma. La causa del sufrimiento, según el Buda, es la ignorancia que genera apego e identidad con el yo ilusorio. Despertar es ver la vacuidad de ese yo y disolver el ciclo del deseo y el sufrimiento. El nirvana, meta última, no es un cielo distante, sino el cese del sufrimiento, el apagamiento del ego, la liberación del ciclo de renacimientos. Esta visión no contradice las anteriores en su núcleo esencial. También aquí, la experiencia de no pertenecer, de sentirse atrapado en un mundo que no es el verdadero hogar, es entendida como una señal de conciencia que comienza a liberarse. Lo notable es que, a pesar de las diferencias de lenguaje, símbolos y contexto, estas tradiciones apuntan en la misma dirección. Hay un acuerdo implícito entre ellas. El alma humana, o la conciencia, no es producto del mundo físico, no nace con el cuerpo, ni muere con él. Viene de otra parte, de una realidad más amplia, más luminosa, a la que puede regresar si realiza el camino del despertar. Esta coincidencia entre culturas tan diversas no puede explicarse únicamente por influencia mutua. Parece surgir de una experiencia universal, de una intuición profunda que ha acompañado a la humanidad desde su origen. Incluso fuera del marco espiritual, algunos pensadores modernos han tocado esta misma intuición. Carl Jung, por ejemplo, propuso la existencia del inconsciente colectivo, una dimensión psíquica compartida por toda la humanidad, donde residen arquetipos y símbolos que emergen en sueños, mitos y visiones. Aunque Jung no hablaba de un alma exiliada como tal, reconocía que hay algo en nosotros que trasciende la identidad individual y conecta con una fuente más profunda. La psicología transpersonal, desarrollada más adelante, retomaría estas ideas para integrarlas en una visión donde la espiritualidad y la conciencia expandida no son patologías, sino dimensiones legítimas del ser. La idea de que el alma no nació aquí, de que esta vida es solo una etapa en un viaje mucho más amplio, no debe ser entendida como evasión ni como desprecio del mundo. Al contrario, sugiere que hay un propósito profundo en estar aquí, incluso si no lo comprendemos completamente. Las antiguas filosofías no promovían el escapismo, sino la lucidez. Nos invitaban a vivir en el mundo con los ojos abiertos, sabiendo que cada experiencia, cada desafío, cada encuentro es una oportunidad para recordar. Recordar no solo el origen, sino también el propósito. En resumen, las grandes tradiciones espirituales no solo reconocen el anhelo de otro lugar como real, sino que lo colocan en el centro del camino de transformación. El alma, al sentirse extraña en el mundo, no está equivocada, está comenzando a recordar. Ese recuerdo no es nostalgia inútil, sino la chispa inicial del despertar. Saber de dónde venimos es el primer paso para comprender por qué estamos aquí. A medida que más personas comienzan a cuestionar su lugar en el mundo y a explorar el origen del alma desde una perspectiva espiritual, ha surgido una noción moderna que intenta articular esa experiencia con un nuevo lenguaje,
adaptado a los tiempos actuales, pero profundamente enraizado en antiguas intuiciones místicas. Esta noción es la de las llamadas semillas estelares, también conocidas como starseeds. Aunque el término puede sonar a ciencia ficción para quienes lo oyen por primera vez, su fundamento simbólico y espiritual se alinea con muchas de las tradiciones estudiadas anteriormente. Lejos de ser una simple fantasía escapista, esta idea responde al deseo legítimo de comprender por qué algunas almas sienten desde siempre que no encajan en las estructuras de este mundo, como si su procedencia fuera de otra dimensión, de otra civilización, de otro nivel de conciencia. La teoría de las semillas estelares propone que ciertas almas no se originaron en la Tierra, sino que provienen de otros sistemas estelares, planos espirituales o realidades paralelas. Estas almas habrían decidido o aceptado por elección consciente encarnar en el plano terrestre para contribuir al proceso evolutivo de la humanidad. No lo harían como seres superiores ni como salvadores, sino como participantes activos en un proceso colectivo que requiere un aumento de la conciencia global. Su presencia en la Tierra no sería producto del azar, sino parte de una misión espiritual profundamente vinculada al momento actual de transformación planetaria. Este concepto, aunque moderno en su formulación, resuena con arquetipos presentes en numerosas tradiciones antiguas. El bodhisattva budista, que pospone su iluminación para ayudar a otros. El enviado divino de los textos gnósticos, que desciende al mundo para sembrar el conocimiento perdido. O el sabio errante de la mística sufí, que camina entre los hombres sin revelar su origen. Las características que suelen asociarse a estas almas estelares son diversas, pero comparten un patrón común de sensibilidad, profundidad emocional e incomodidad con los sistemas convencionales. Desde temprana edad suelen experimentar un sentimiento de extrañeza con respecto a su entorno. A menudo cuestionan las reglas establecidas, se sienten desconectadas de los valores predominantes como el materialismo, la competencia o la jerarquía, y presentan una inclinación natural hacia la espiritualidad, la introspección y la búsqueda de un sentido trascendente. No se conforman con explicaciones simplistas sobre la existencia y suelen manifestar una fuerte empatía hacia el sufrimiento ajeno, así como una aversión hacia la violencia, la injusticia y la falsedad. Estas cualidades, lejos de convertirlos en seres especiales o superiores, los colocan en una posición de vulnerabilidad dentro de un mundo que premia otras formas de ser. Por eso, no es raro que pasen por etapas de profunda soledad, duda existencial y crisis de identidad. El proceso de despertar de estas almas no es automático ni garantizado. Encarnar en la Tierra implica atravesar el velo del olvido, el mismo que afecta a todas las almas humanas. Una amnesia espiritual necesaria para poder participar plenamente de la experiencia material. De este modo, muchas semillas estelares olvidan temporalmente quiénes son y de dónde vienen. Nacen en familias comunes, se integran en estructuras sociales que no las comprenden del todo y muchas veces crecen sintiendo que hay algo mal en ellas, cuando en realidad lo que ocurre es que su sensibilidad y su nivel de conciencia están desfasados con respecto al entorno que les rodea. El despertar, cuando ocurre, es gradual. No suele venir acompañado de revelaciones espectaculares, sino de una creciente claridad interior, un impulso inexplicable a buscar respuestas, a abandonar ciertas formas de vida automáticas, a conectar con prácticas espirituales, o incluso a través de momentos de crisis que actúan como catalizadores. El reconocimiento de que uno puede ser una semilla estelar no es un acto de ego, sino de responsabilidad. Significa aceptar que el sentimiento de no pertenecer no es una falla,
sino una clave para comprender la propia misión. No se trata de elevarse por encima del mundo, sino de habitarlo con otra vibración. Las semillas estelares están llamadas a ser canales de una conciencia diferente, a manifestar en lo cotidiano valores que aún no son predominantes, pero que de hecho podrían ser el cimiento de una nueva forma de civilización. Entre estos valores se destacan la compasión, la autenticidad, la cooperación, la intuición y el respeto por toda forma de vida. No necesitan discursos grandilocuentes ni posiciones de poder para ejercer su influencia. Muchas veces su sola presencia, su forma de relacionarse, su manera de vivir en coherencia, es ya una semilla plantada en el corazón de los demás. A diferencia de otros relatos espirituales más tradicionales, el concepto de semilla estelar incorpora también una dimensión cósmica a la espiritualidad personal. Reconoce que el universo no es solo un espacio físico lleno de estrellas y galaxias, sino un organismo vivo, multidimensional, interconectado, donde las almas pueden transitar diferentes planos y elegir misiones específicas según su grado de evolución. Esta visión rompe con la idea limitada de que la vida comienza y termina en la Tierra, y nos invita a considerar que la conciencia tiene una historia mucho más amplia y compleja que lo que nuestra memoria biográfica permite recordar. Las civilizaciones avanzadas de otros planos, según esta perspectiva, no estarían interesadas en controlar o intervenir, sino en colaborar desde una conciencia de unidad. Algunas almas, entonces, habrían encarnado aquí con el propósito de acompañar a la humanidad en su paso hacia un nuevo estado de ser. Ahora bien, esta misión no está exenta de obstáculos. Las semillas estelares no son inmunes al dolor humano. Sufren, dudan, se pierden, fracasan, como cualquier otra persona. Lo que las distingue no es su perfección, sino su capacidad de transformar esas experiencias en aprendizajes, su impulso persistente a recordar, a reconstruir su centro, a mantener viva la conexión con lo esencial incluso en medio del caos. Muchas veces trabajan en silencio, sin etiquetas, sin reconocimiento. Son los que aportan calma cuando todo se derrumba, los que intuyen soluciones antes de que los problemas sean evidentes, los que mantienen la ternura viva en espacios duros, los que cuestionan las estructuras sin destruirlas, los que siembran esperanza sin prometer salvaciones. Su tarea no siempre es visible, pero es profundamente transformadora. Aceptar ser un forastero espiritual, un alma que no pertenece del todo al mundo tal como está, implica una redefinición del propósito vital. Ya no se trata de encajar, sino de contribuir. Ya no se trata de sobrevivir, sino de habitar este mundo con una conciencia más despierta. Es posible que el mundo siga siendo hostil, confuso, fragmentado, pero la presencia consciente de quienes recuerdan, aunque sea vagamente, que vienen de otro nivel de realidad, introduce en ese mundo una nueva frecuencia, y esa frecuencia es contagiosa. Cada acto de compasión, cada pensamiento lúcido, cada elección ética, cada rechazo a la violencia o al miedo, es una señal silenciosa que resuena en los campos sutiles de la existencia. Las semillas estelares, al vivir su misión sin imponerse, al irradiar su luz sin exigir, están ayudando a preparar el terreno para una humanidad más consciente, más íntegra, más alineada con su verdadero origen. En el recorrido de quienes comienzan a despertar a su verdadera naturaleza, hay un punto de inflexión inevitable que casi todos, de una forma u otra, atraviesan. Es una etapa donde las certezas desaparecen, donde las antiguas motivaciones pierden sentido y la luz que parecía guiar el camino se extingue momentáneamente. Esta etapa es conocida en muchas tradiciones como la noche oscura del alma,
Un período de confusión interna, vacío espiritual y desconexión profunda no solo del mundo exterior, sino incluso de la propia fuente de sentido. Quienes han transitado por ella saben que no es simplemente tristeza ni una fase de depresión común. Es un silencio interior tan denso que parece devorarlo todo, una caída en la sombra que desafía cada concepto, cada creencia y cada estructura construida hasta ese momento. Sin embargo, a pesar de su aparente oscuridad, esta etapa cumple una función crucial. Es el crisol donde la conciencia se purifica y la identidad falsa comienza a disolverse para dar paso a algo más auténtico. El término noche oscura del alma proviene originalmente de la tradición mística cristiana, particularmente del poema y tratado del mismo nombre escrito por San Juan de la Cruz en el siglo XVI. En ese contexto, la noche no se entendía como un castigo divino ni como una pérdida, sino como una fase necesaria en el proceso de unión con Dios. El alma, para acercarse a lo divino, debía ser despojada de todo lo que no fuera esencial. Y este despojo no era placentero ni inmediato. Implicaba pasar por una oscuridad donde ya no se sentía la presencia de lo sagrado, donde la oración parecía inútil, donde incluso el propio yo se volvía extraño. Este proceso místico se refleja en muchas otras tradiciones bajo nombres distintos, pero con una estructura emocional y espiritual similar. En el sufismo, por ejemplo, Rumi hablaba del anhelo ardiente como una herida que abría el alma para el amor divino. En la psicología transpersonal se habla de crisis de emergencia espiritual, momentos de desestructuración donde el ego se derrumba para dar paso a una identidad más expandida. Estas etapas son comunes entre las almas sensibles, especialmente aquellas que hemos descrito como forasteros espirituales o semillas estelares. Justamente porque no se adaptan fácilmente al mundo, porque sienten una llamada más profunda, se ven arrastradas más fácilmente a este tipo de crisis transformadoras. El detonante puede ser una pérdida importante, una decepción existencial, una traición, una enfermedad, o simplemente el colapso de un sistema de creencias que ya no sostiene la experiencia interna. La noche oscura del alma se caracteriza por un silencio ensordecedor. No hay guía externa que funcione, ni palabras de consuelo que alivien. Es un descenso a las profundidades del ser, donde uno se enfrenta con sus sombras más escondidas, sus miedos más arcaicos, sus heridas más antiguas. Todo lo que antes se mantenía oculto bajo la superficie del hacer y del aparentar, emerge con una fuerza inesperada. Esta oscuridad no es maldad, sino una parte del alma que pide ser vista, integrada y transformada. El dolor se convierte en un espejo que refleja aquellas partes de nosotros mismos que han sido negadas por años. Aceptar este dolor sin resistirlo ni juzgarlo es lo que permite la verdadera transformación. No se trata de resolver el sufrimiento de inmediato, sino de habitarlo con conciencia, sabiendo que cada momento de oscuridad también es un útero que gesta algo nuevo. La noche oscura no puede ser evitada ni acelerada. Es un proceso natural del alma, como el invierno es parte del ciclo de la vida. Pretender florecer en medio del invierno es ignorar la sabiduría del proceso. Solo cuando el alma se rinde a la oscuridad, cuando acepta estar donde está sin exigencias, comienza a percibir señales sutiles, pequeños destellos, movimientos internos que no vienen del intelecto, sino del corazón profundo. Es en ese silencio radical donde lo nuevo empieza a tomar forma, aún sin palabras, aún sin forma definida. Lo importante de entender aquí es que esta fase, por dolorosa que sea, no es un error, es una transición, es el espacio donde el alma, al quedar desnuda de todo lo accesorio, puede comenzar a reconocer su verdadera luz.
Como el alquimista que convierte el plomo en oro, el dolor actúa como el fuego que funde las capas del yo falso. No es un castigo del universo, sino una oportunidad de renacimiento. Muchas personas que han pasado por esta etapa, años después, reconocen que fue allí donde comenzó su verdadera transformación. No en los momentos de paz o claridad, sino en esa zona de sombras donde descubrieron que podían sostenerse desde adentro, sin apoyos externos, sin certezas absolutas. En este sentido, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Comienza a mostrar con crudeza, pero con verdad, qué partes de la vida estaban construidas desde el miedo, desde el apego, desde la necesidad de validación. También revela talentos ocultos, intuiciones dormidas, potenciales que solo emergen cuando todo lo demás se ha derrumbado. Es como si la identidad que conocíamos hubiera sido una máscara necesaria para funcionar en el mundo, pero que ya no puede sostenerse ante la expansión de conciencia que el alma exige. Entonces, en medio del despojo, aparece algo nuevo, una mirada más amplia, una calma que no depende de las circunstancias, una fuerza que no viene del control, sino de la entrega. Este proceso no termina de un día para otro. La noche oscura puede durar semanas, meses o incluso años. No tiene un calendario fijo ni responde a expectativas humanas, pero sí tiene una promesa implícita. Quien la atraviesa no vuelve a ser el mismo. No porque se convierta en alguien perfecto, sino porque aprende a habitarse con más autenticidad. Pierde el miedo a estar solo, a no tener respuestas, a ser vulnerable. Gana una nueva relación con la vida, más profunda, más verdadera, menos condicionada por lo externo, y desde ese nuevo lugar puede empezar a acompañar a otros, no con recetas, sino con presencia, no con certezas, sino con comprensión. Finalmente, es importante recordar que este viaje no es lineal. No se trata de superar etapas y dejarlas atrás como quien escala una montaña. La noche oscura puede regresar en diferentes momentos, con diferentes formas, pero cada vez que se atraviesa, se vuelve un poco más fácil confiar en el proceso. Porque ya se conoce el terreno, ya se ha comprobado que incluso en la oscuridad más densa hay una parte del alma que no se apaga, que sigue ardiendo silenciosamente, esperando el momento para volver a iluminar desde adentro. Después de atravesar el umbral del dolor, después de caer en la noche oscura del alma y sobrevivir al silencio, el alma emerge transformada. No sale ilesa, porque ya no es la misma que entró, pero sí más auténtica, más libre, más despierta. En esta última etapa del recorrido interior, la comprensión ya no es teórica ni emocional, sino experiencial. El alma ha dejado de buscar respuestas fuera de sí y comienza a encontrar, lentamente, un centro interno al que puede llamar hogar. Es un giro radical en la percepción. Ya no se trata de escapar del mundo para encontrar lo sagrado, sino de habitarlo plenamente desde una conciencia despierta. El verdadero regreso no es a un lugar en el tiempo o el espacio, sino al estado de unidad interior donde la dualidad entre lo espiritual y lo material se disuelve. Durante mucho tiempo, la humanidad ha proyectado su sentido de pertenencia hacia realidades externas. Un país, una familia, una comunidad, un sistema de creencias. Sin embargo, quienes han atravesado el viaje profundo del alma descubren que estas identidades, aunque necesarias para vivir en sociedad, no son suficientes para explicar quiénes somos en lo esencial. El hogar, ese lugar al que tanto anhelamos volver, no es una coordenada geográfica ni un paraíso lejano. Es una forma de conciencia en la que nos sentimos íntegros, en paz, conectados con lo que es. En el hinduismo, esta comprensión se expresa a través de la realización del Atman como idéntico a Brahman, el yo interior como no separado de la totalidad.
En el budismo es la cesación del deseo y la ilusión, el cese del sufrimiento a través de la conciencia plena. En el cristianismo místico es el reino de Dios dentro del corazón, accesible en el presente. En todas estas vías, el mensaje es el mismo, el regreso es hacia adentro. La reconexión con el hogar interior implica, ante todo, una práctica consciente. No es una iluminación repentina que disuelve todos los problemas de la vida. Es una elección diaria de vivir con presencia, de observar sin juicio, de actuar desde la coherencia. Muchas veces se manifiesta en lo sencillo: cuidar un espacio, escuchar sin interrupciones, ser amable con uno mismo, detener la cadena del juicio y la comparación. Lo importante no es cuán visible sea la acción, sino cuán alineada está con la esencia. Quien ha regresado al hogar interior sabe que está aquí para servir, no desde la obligación ni el sacrificio, sino desde la alegría de compartir su luz. A medida que uno se estabiliza en esta conciencia, el sentimiento de no pertenencia comienza a transformarse. No desaparece del todo, porque el mundo sigue siendo imperfecto y muchas estructuras continúan operando desde la inconsciencia. Pero ya no duele del mismo modo. Se vuelve un recordatorio amable de que estamos aquí con un propósito mayor, que nuestra tarea no es huir ni esperar a que todo cambie, sino ser parte activa de ese cambio. El forastero espiritual deja de sentirse exiliado y empieza a habitar la tierra como un puente entre mundos, recordando lo que es posible, encarnando lo que aún no se ha manifestado por completo. Esta forma de vivir requiere coraje y compasión. Coraje para sostener la propia verdad, incluso cuando no encaja con lo que la mayoría espera. Compasión para entender que cada ser está en su proceso y que nadie despierta por imposición. La reconexión con el hogar interior no convierte a nadie en maestro ni en iluminado, pero sí en alguien presente, disponible, capaz de sostener la complejidad de la vida sin cerrarse ni endurecerse. Desde allí todo cambia. La mirada se suaviza, las decisiones se vuelven más conscientes y el mundo, a pesar de sus contradicciones, comienza a sentirse más habitable, porque ahora hay un ancla interna que no depende de las circunstancias externas. En un mundo saturado de ruido, velocidad y desconexión, cada persona que recuerda su centro interior se convierte en un punto de coherencia. No necesita predicar, convencer ni demostrar nada. Su sola forma de estar, su vibración, ya es medicina. Y es precisamente en este punto donde la espiritualidad se vuelve verdaderamente revolucionaria. No como un discurso, sino como una forma silenciosa de contagiar presencia, de transmitir paz, de inspirar a otros a comenzar su propio camino. Esta es la verdadera tarea del alma despierta, no la perfección, sino la entrega a vivir desde lo esencial. Recordar que el hogar está dentro no significa cerrar los ojos a las injusticias o retirarse del mundo. Al contrario, significa involucrarse desde un lugar distinto, sin perder el centro. Significa estar en el mundo sin pertenecerle del todo, pero sin rechazarlo. Es vivir como si cada paso, cada respiración, cada mirada fueran una forma de manifestar lo invisible en lo visible. Es recordar que cada encuentro es sagrado, cada día una oportunidad de alinearse, cada dificultad una puerta hacia más claridad. Y así el alma ya no se siente perdida. Se reconoce como viajera, sí, pero también como sembradora. No vino aquí solo para buscar, sino para traer consigo la memoria de lo que somos. Ese recuerdo, cuando se vive, cuando se encarna, transforma incluso los escenarios más áridos, porque no hay lugar más fértil que el corazón humano cuando está conectado con su origen. El hogar está aquí, el momento es ahora, y tú estás listo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que de algún modo hablaba de ti y para ti,
entonces no estás solo. Hay miles de almas en todo el mundo recordando, sintiendo, despertando. Este canal existe para acompañarte en ese camino, para que nunca más tengas que buscar respuestas en silencio. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad de viajeros conscientes. Comparte este contenido con otros que, como tú, están comenzando a regresar a casa. Porque el despertar no es un destino, sino un proceso, y lo estamos viviendo juntos.